de la mañana, 6 minutos. Durante muchos años, y vale la pena recordar esto porque aquello de que se va sumando nueva audiencia, ¿no? Quien tenemos del otro lado del teléfono fue corresponsal de Radio Centenario y del diario La Juventud o semanario La Juventud desde Francia. Lo llamábamos cada tanto para seguir la actualidad de ese país tan importante en la Europa central, una de las potencias, y es indudable, es, digamos, obvio hablar del peso político que tiene Francia en la realidad internacional. Hablamos de Vito Mata, que muchos lo conocen como Chiqui, que lo tenemos en línea teníamos pendiente actualizar un poco la realidad política francesa y lo tenemos esta mañana para conversar con nosotros. ¿Cómo anda, Chiqui? Buen día. Muy bien, buenos días a la audiencia. No, es cierto, sí, me hiciste recordar muchas cosas. Claro. Cuando no había tanta internet, además. Eso, sí. O nada de internet. No, pero sí es cierto. ¿Estuviste cuántos años viviendo allá? 35. Claro. 35 años. ¿Y pudiste recorrerla bastante? Y bueno, mirá, solo de camionero trabajé 4 años. Claro. Así que, digamos, Francia en sí la recorrí por todos lados, lo que ha cambiado mucho, digamos. Yo iba en esa época a lugares donde en este momento se va con autorrutas, y en esa época no había la misma interconexión, digamos. Eran lo que llaman rutas nacionales. Habían, sí, pero después estamos hablando de años 78, 79, 80. Claro. Por esa época, o sea que acá yo siempre me acordaba cuando andaba por allá, cuando veía puentes, me acordaba del viaducto de Agraciada. ¿En serio? Que lo había visto nacer en el año 61 y creo que por el 73 se terminó de hacer. Y yo hay una parte donde hay tantos puentes y tantos túneles juntos en un nudo así de cosas, que yo miraba eso y yo decía, ¿cuántos siglos demorarían en Uruguay para hacer esto? Sí, ¿no? Ya en esa época se podía hablar, bueno, decías, hablemos desde los 80, ya había una presencia, digamos, predominantemente son de las colonias, de lo que han sido las colonias francesas. Esto de la inmigración ya estaba presente, pero ha crecido, Chiquito, eso. Sí, digamos, siempre ha existido, incluso, digamos, la gente de las colonias tiene nacionalidad francesa, y mucha gente viene de las islas, por ejemplo, del Caribe y eso, a Francia, a la metrópole, como dicen, la metrópolis. Claro. Y pueden acceder, por ejemplo, a empleos públicos. Entonces, también, no hay que olvidarse que en esos lugares también están mucho más cercanos a lo que es el tercer mundo, claro. Las situaciones de vida y todo lo demás, ¿no? Pero digamos, en muchos casos el ir a la metrópoli significa cambiar un poco las entradas, si se obtiene un empleo público. Hay mucha gente de las islas trabajando, por ejemplo, en el correo, en el transporte, en muchas cosas, ¿no? Y después digamos, existe una relación muy grande que nunca se cortó con todo lo que es el norte de África. Claro. Y de distintos signos, digamos, políticos, ¿no? Gente que son emigrados económicos, está una población al principio, en la época de la guerra de Argelia, que eran
digamos, gente de ahí de Argelia que habían trabajado con el ejército colonial francés, se le llamaban los arquis, que a su vez, una vez terminada la guerra y eso también, lo llevaron para Francia, pero también tuvieron dificultades bastante pesadas para poder integrarse. Y bueno, digamos, como todo país que es colonialista, en su momento genera en la población sentimientos o una ideología de supremacismo, ¿no? Claro. Porque muchas veces para tapar lo que es el saqueo, se cubre como nosotros vamos a llevar la civilización, vamos a llevar el progreso. ¿Te tocó ver eso con la gente de a pie, digamos, con el pueblo francés, encontrarte con gente que pensaba así? Y sí, sí, como no, sí. No, conviven todas esas cosas. Digamos, es una sociedad la francesa que es muy cosmopolita. Yo aprendí cosas de América Latina, muchísimo sobre América Latina que pienso que acá en Montevideo no lo hubiera podido conocer en esa profundidad. Pero es como un crisol de donde van de muchos lugares, y a su vez la misma sociedad francesa, digamos, también ha tenido sus serias, digamos, divisiones de clases, de regiones, en determinado momento, como para mantener, digamos, un estado central, se prohibieron lo que fueron los dialectos, no dialectos, idiomas, claro. Idiomas enteros, por ahí hay algunos que son idiomas, y ha tenido problemas así de discriminación interna. Por ejemplo, la gente de determinado lugar se consideraba que era como para determinadas profesiones o para determinados oficios. Por ejemplo, la gente de Bretaña, un oficio muy duro era el de carbonero. Por ejemplo, en un lugar donde la calefacción se hacía con carbón, prácticamente, y habían lugares que se dedicaban a vender carbón, y en edificios antiguos, sin ascensor y eso, llevar el carbón y eso, la gente vos los veías y eran todos negros, la piel, todo, ¿viste? Se sacaban el sombrero y veías la diferencia de y bueno, eso por ejemplo estaba prácticamente destinado a gente del Macizo Central, Auvernia, de esas cosas, la gente que emigraba a la capital a buscar trabajo, porque también se dio un éxodo rural en distintas épocas, distintas camadas. Había gente de determinadas zonas que estaba como determinada a conseguir trabajo en el servicio doméstico. Luego con las emigraciones fue cambiando. En determinado momento, por ejemplo, los porteros de edificios, en su gran mayoría eran emigrantes españoles o portugueses. Los trabajos de la construcción, hablando de la posguerra, ¿no? Claro. Todos esos años 50, 60, 70, cosas pero que quedan grabadas en distintas generaciones. Por ejemplo, la gente para la construcción, muchos italianos, incluso cada uno con su denominación. Por ejemplo, a los italianos le decían le rital, es como una forma de denominarlos, e incluso en determinado momento había muestras, digamos, de racismo
hacia esas nacionalidades según de dónde fueran viniendo, ¿no? En algunos casos menos y en otros más, porque con el caso del norte de África y Argelia y eso, estaba también en algunas capas de la población un sentimiento de haber perdido ahí también, claro, ¿no? Claro. Entonces se mezclan las cosas. Y por otro lado hay lugares, ciudades, etcétera, que son muy abiertos y que la gente, digamos, en general la gente cuando se conoce, cuando hay contacto, desaparecen muchas veces esas cuestiones de racismo, ¿no? Porque se conoce una persona de carne y hueso, no un estereotipo, claro, ¿no? Claro. Porque se generan estereotipos y todo eso. Claro. Hay que decir, Chiqui, sí, además que, bueno, hemos hablado, mencionamos al pasar, ahora vamos a ir a la realidad política, pero sí, lo de las colonias africanas, hay que recordar que Francia también estuvo presente en América, solo por nombrar a Haití, por ejemplo, con todo lo que eso significa, y que después en su derrotero colonialista llegó hasta Asia, al sudeste asiático, sí, la llamada Indochina francesa, controló alrededor de 100 años Vietnam, ¿no? Hasta el año 1954. Francia fue un lugar donde estuvieron los revolucionarios vietnamitas también. Ho Chi Minh es fundador del Partido Comunista francés. Los vietnamitas trabajaron allá, obtenían recursos trabajando en cocinas de restaurantes para su revolución. O sea, están conectados con muchos procesos, ¿no? Sí. Y bueno, también es un lugar donde incluso hasta en barrios, ¿no? Para poner un ejemplo, hay lugares donde te catalogan según de qué barrio seas. Claro. Por ejemplo, nosotros conocimos unas chiquilinas que vivían en un barrio ahí donde vivíamos nosotros, que en verano, cuando no tenían clases, buscaban trabajo en tiendas, cosas así como para en el periodo de vacaciones hacer algo, y resulta que en un lugar las tomaron muy contentas, esto y lo otro, ¿no? Y después cuando miran la dirección, dice, pero ¿usted dónde vive? Porque en la comuna esa donde vivía, es una comuna que tiene una parte, digamos, pequeño burguesa, o, digamos así, determinado tipo de casa, etcétera, y después un barrio realmente popular, esos barrios dormitorios que se hacían. Claro. Y entonces dice, en tal lugar, dice, si yo hubiera sabido que vivía ahí, no la hubiera tomado. Seguro. Qué sincero, ¿no? Qué sincero. Sí. O sea, digamos, hay muchas cosas que persisten así, digamos, en la gente. Y no sé, yo calculo que actualmente, algunas de esas cosas también se deben haber exacerbado, porque vista el avance de la extrema derecha, digamos, que ya hacía campaña contra los emigrantes en los años 70, 80, todo eso se ha aumentado, incluso yo qué sé, lo ves en todo, hasta en las manifestaciones del humor. En un lugar, por ejemplo, estaban en un pueblito que decían, estos extranjeros que vienen a sacarnos nuestro pan. Entonces vivían en una aldeíta, y resulta que el panadero era magrebino, era del norte de África. Entonces era la única panadería que había en el pueblo. Entonces dicen, tenemos que sacarlo, tenemos que sacar a los emigrantes, esto y lo otro, y resulta que al final le hicieron como presión, lo sacaron y nos quedamos sin pan. Claro, nada más y nada menos.
Bueno, podríamos seguir con son historias que alguna vez está bueno contarlas, pero estamos con Marcelo acá y para ir también a la actualidad política, donde esa historia también se ve reflejada, por supuesto. Sí, cómo no. Chiqui, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, justamente hablando de esta realidad política de Francia, uno puede de alguna manera capaz que hablar de lo que es el Parlamento francés dividido en supuestos 3 bloques. ¿Qué lectura se puede hacer de esta realidad, del papel que juega la izquierda actual de Francia dentro de lo que es el propio país? Bueno, digamos, después de esa disolución que hubo y eso, quedaron efectivamente marcados tres bloques. Dentro de esos 3 bloques, lo que había ganado salido adelante, digamos, de los 3 bloques había sido las fuerzas de izquierda y progresista, porque allá ponen, cuando hablan de izquierda, es como acá, ¿viste? Sí. A veces te ponen gente de izquierda que no son tan de izquierda dentro, te lo embolsan ahí, claro, ¿no? Claro. Pero como había sido el tercio más grande, correspondía poner un primer ministro de esa fuerza. Tradicionalmente siempre se había hecho así, pero no, digamos, Macron decidió hacer de otra forma, y bueno, a raíz de eso toda la crisis que tuvo, cambios de ministro y eso, yo creo que el que duró menos, yo creo que fue Bayrou, que era un hombre de centro, que se podría asociar con un Mieres acá en Uruguay, para tener más o menos una idea, que era el sueño del partido bisagra, hacer un pequeño partido, pero que fuera decisivo para determinar las mayorías o votar leyes o cosas por el estilo, y que en determinado momento presionó con apoyar o no apoyar en todas estas crisis que tuvo Macron, y pidió que lo nombraran primer ministro. No sé si duró 2 meses o 3 meses, una cosa así, y ahora perdió en el lugar donde estaba desde siempre, en Pau, en el suroeste de Francia, que era alcalde ahí, y bueno, perdió digamos, ha sido un desastre. Bueno, pero una cosa que yo quiero marcar es que Francia es un país que vive en elecciones, tiene muchas elecciones y todo el tiempo elecciones, y que son elecciones distintas, pero que están relacionadas, tienen hilos conductores con los partidos. Digamos, en Francia hay regiones presidenciales, elecciones legislativas, hay senatoriales separadas en determinado momento, porque se cambia como en partes la composición del Senado, municipales, europeas, regionales, cantonales. Sí. Entonces, si uno ve el fisture de lo que son, incluso después que se hizo un acomodo, porque en un momento tenía elecciones que una duraba, los periodos del Parlamento eran de 5 años y las presidenciales de 7, y bueno, que pasó en 2 momentos lo que se llamó cohabitación, que tenía una presidencia de un partido y un parlamento de otro. Entonces quedaba un presidente de un partido y el primer ministro de otro partido, de derecha, izquierda, o socialdemocracia y derecha, cosas así, ¿no? O sea que es un país donde después, en elecciones como estas últimas que tenemos, que hubieron, que fueron las municipales, es un lugar donde pesa mucho lo local, porque a veces, digamos, hay gente que está durante muchos periodos en esos lugares y tienen ya como, al margen del partido al cual pertenezcan, un vínculo con la población, que hace que sean electos al margen de los vaivenes políticos generales.
y a la vez es una de las cosas que genera muchas veces dependencia, porque ya se ha dado, por ejemplo, un problema dentro, digamos, de la izquierda, en determinado momento, cuando empezaba a formarse esto, lo que hoy es la Francia insumisa, digamos, tiene como una historia. Primero era el partido de izquierda, de Mélenchon, después se hizo el Frente de Izquierda, junto con el Partido Comunista, después digamos, ha ido evolucionando hasta llegar a la Francia, a lo que es hoy la Francia insumisa, donde hay gente que se ha apartado, pero el hilo conductor en todo esto es Mélenchon, que hizo, digamos, como una forma de hacer política un poco rescatando cosas que se habían abandonado, ¿no? Y un hombre que tiene un gran poder de... la misma derecha reconoce que es el mejor tribuno de Francia, ¿no? Es una persona que puede hablar de todo con soltura, con conocimiento. Él es profesor de historia. No todos los profesores de historia son iguales, ¿no? Claro. Pero un hombre con mucho conocimiento del mundo, un estudioso, y un hombre también de participar en todas las movilizaciones y eso, con cosas que en un momento donde mucha gente iba arriando banderas, el ir recogiendo banderas que se dejaban de lado, lo hizo avanzar bastante, digamos, personalmente, y las formaciones donde él estaba. Entonces, digamos, eso sería la izquierda, claro, de verdad. Después, en la otra punta de ese bloque están los socialistas, que es la socialdemocracia, más socialdemocracia, digamos, porque hubieron socialdemócratas como Olof Palme o gente, claro, así, que, digamos, nada que ver con eso, ¿no? Es la socialdemocracia ayornada tipo Johnny Blair. Claro. El crecimiento de la ultraderecha, el debilitamiento de la derecha tradicional, y bueno, lo que, por ejemplo, para juntar en determinado momento, cuando estaba en la presidencia Hollande, todo el mundo estaba desconforme. Se veía que las políticas que estaba llevando eran completamente antipopulares. Entonces se planteó de ese frente de izquierda de no juntarse para las municipales con los socialistas, pero en ese caso el Partido Comunista no acompañó y ganaron. Igual se presentaron solos y ganaron algunas ciudades importantes, pero existe como una dependencia de que se hacen uniones a último momento, claro, para que no pase la derecha. Entonces es una situación rara, porque vos tenés un gobierno que vos lo estás criticando, que decís que no está llevando adelante una política realmente de izquierda o para la población, y terminás votando junto con ellos. Claro, claro. Entonces ese tipo de contradicciones digamos, entre otras cosas, le dieron surgimiento a Macron, que le generaron una virginidad política en 6 meses. Porque no hay que olvidar que Macron fue ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, como es del socialista último que estuvo, era un alto cargo de la banca Rothschild, que pasó a ser ministro de Finanzas
en el último gobierno socialista, y 6 meses antes de las elecciones se larga por cuenta propia, con apoyo de muchos, de algunos socialistas, y agarra gente de centro, y eso dicen, no, es un outsider, sí, porque no tenía un partido, pero venía un ministro de finanzas, no es alguien que es neutro, recién entra en la política, claro, ¿no? Claro. No tenía cargos electos, eran, pero no es que fuera nuevo en política. Entonces en 6 meses le dijeron como que era algo nuevo, distinto de todo el sistema político. Y bueno, y después hay una cosa que siempre ha jugado, que es el asunto de la extrema derecha, que se la ha utilizado muchas veces como una forma de obligar ciertas alianzas que si no se podrían hacer, digamos. Se ha utilizado muchas veces, no porque deje de ser peligrosa, pero se ha utilizado como una especie de cuco, es decir, bueno, el voto republicano, y muchas veces se ha tenido que ir a votar tapándose las narices, porque votás a alguien con el que te estás peleando hace 10, 20, 30 años, de repente en una alcaldía, lugares así. Entonces en ese sentido es complicado porque hay muchos intereses creados. Lo que tiene de nuevo esto es que en cierta medida la Francia insumisa, no por voluntad propia, pero se ha tenido que largar solo en muchos lugares, y bueno, le ha ido bien. Digamos, es la primera vez que participa en esta forma, de esta forma, en legislativa. Entonces ha conseguido un avance notorio. Ahora te proponemos hacer una pequeña pausa, que estamos en las 9:33, y a la vuelta profundizar contigo qué pasó en las últimas de estas elecciones que vos decías, que son las municipales, ¿verdad? Que fueron ahora a fines de marzo, esos lugares que ganó la Francia insumisa, o lo que podemos decir la izquierda, y qué significa eso, qué cabe esperar en el camino de la izquierda francesa. Eso, quédate en línea que volvemos enseguida, Chiqui. Estamos. Ya venimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Buzzline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091-474-915. Te esperamos. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo,
Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Último bloque en este diálogo con Vito Mata, donde estamos actualizándonos sobre la realidad política francesa, qué pasa con la izquierda. Vito, te invitamos a escuchar un mensaje en audio de la audiencia y después te comentamos algún saludo más y redondeamos en este bloque. Vamos al audio. Sí, buen día, Charlie de Sayago. Escuchando al Chiqui ahora que hablaba de que en Francia hace años, según de la zona o el barrio que afuera, te tomaban o no en los trabajos. Yo recuerdo al compañerazo Elio Sartú, hablando hace años atrás, ¿no? Hablando acá en Uruguay, la existencia de listas negras. O habías pertenecido al sindicato en alguna empresa o algo de lo demás. Y también, según del barrio que fuera. Estaban las empresas que están hasta ahora, las que contratan personal para tercerizar a otras empresas, por lo general para comercio. Ahora se está dando también las pocas industrias que quedan, que según el barrio que fuera, y yo no voy a nombrar los barrios porque si no me pondría a ver con ellos estigmatizando, pero te contrataban o no. Era así sencillo. Te podían anotar lo que fuera, pero después no te daban bola. Vamos, bueno, un abrazo grande, sigo escuchando. Bueno, un saludo a Charlie, por supuesto que es una realidad que se da en nuestros países también. Sabés que hablando de uruguayos que viven hace mucho en el exterior, te está saludando Gustavo Rodríguez desde Estados Unidos, que siempre está en contacto y enviando mensajes, y nos manda una foto de anduvo no hace mucho, está visitando familia en Europa, por España, y nos manda una foto en París también, donde se ve de fondo la Torre Eiffel, anda con Laura por ahí y te manda saludos. Muy bien, gracias. Bueno, Chiqui, para ir a lo más reciente, que es esto de las elecciones municipales a fines de marzo, ¿verdad? Estábamos, mientras conversamos contigo, estamos repasando imágenes en el canal de YouTube de la radio, y ahí vemos algunos protagonistas de la vida política. Hemos visto a Melenchón, pero también a candidatos que han ganado. ¿Qué importancia se le puede dar y qué destacarías de resultados obtenidos por la izquierda, por Francia Insumisa? Bueno, como decía, con esta formación es la primera vez que participa como Francia Insumisa en elecciones municipales. Y digamos, ganaron dos ciudades importantes. Una es Saint-Denis, que es pegado a París. Sin contar París, es la ciudad más grande de toda la región parisina. Y otra importante también es Roubaix, en el norte de Francia, una zona obrera, de trabajo, donde producto de la desocupación también ha avanzado también la extrema izquierda, pero es una recuperación importante, digamos, en toda esa zona industrial, hacia el lado de Lille, por ahí. Bueno, Roubaix es ahí de esa zona. Después, un balance que ellos hacen es, digamos, que lo que hay que luchar es contra la abstención, porque son cosas que muchas veces no se nombran, pero votó un 57% de la población. O sea, hay que luchar, digamos, contra la no participación, porque si fuera una no participación organizada claro. Pero no son obligatorias las elecciones. No son obligatorias, no. Entonces el 57% de la población, después si vos tirás esos porcentajes con yo qué sé, la otra vuelta yo había sacado el cálculo exacto de con cuánto había llegado a la presidencia Macron con lo que tuvo en la primera vuelta,
y yo qué sé, no llegaba ni al 20%. Entonces, bueno, son cosas así del sistema. Muchas veces se ha planteado de introducir la proporcional, porque es un sistema mayoritario. Por ejemplo, en un lugar el que llega queda de tal partido, pero tienen como mayorías aseguradas en lo que son los municipios, etcétera. Y muchas veces no es el reflejo la carta política de lo que se vive en los lugares. Pero bueno, digamos, genera mucha esperanza en determinados sectores. Podía haber tenido otro tipo de resultados si hubiera habido una verdadera, digamos, unión. Pero bueno, los socialistas no quieren saber nada con la Francia insumisa. A pesar de eso, digamos, ganaron en Marsella porque se retiraron en el segundo vuelta la Francia insumisa para que no quedara la extrema derecha, ¿no? Y bueno, se van dando ese tipo de cosas, pero en realidad, como es tan variado todo, es muy difícil hacer un balance, decir esto es así, no es tan simple. Son realidades muy fraccionadas. Muy fraccionadas, y donde intervienen muchas cosas y lo local tiene mucho peso. De cualquier forma, lo que sí es interesante, algunos datos, de saber que gran parte de la gente que se representaba no fue elegida, como un 75%, 80% de los que se volvían a presentar, claro, para alcalde, no salieron. Claro. O sea que eso muestra una desconformidad de la población, ¿no? ¿Sabés qué, Chiqui? Y hay dos cositas que yo quisiera nombrar, dale, que tienen que ver, hasta tienen relación con nosotros también. Es una campaña, digamos, contra lo que es la Francia insumisa, que incluye todo tipo de manipulaciones, y que está, digamos, detrás de esto está también todo lo que es el sionismo, ¿no? Ahora vamos a ir a eso, pero para redondear este tema de las municipales, porque hemos estado viendo en imágenes acá en el canal una figura en particular que representó un triunfo para la Francia insumisa, que es Bali Bagayoko, en Saint-Denis, ¿no? Que fue por donde vivieron ustedes, si no me equivoco, ¿no? Estuvimos en el departamento. Ahí lo estamos viendo en imágenes, está hablando con su banda de alcalde atravesada. Tiene 52 años, con orígenes en Malí, heredero de la inmigración, se define él, y ha sido, vos lo mencionabas al lugar, uno de los triunfos importantes, trabajador del transporte, por lo que leímos, y bueno, ha planteado una serie de medidas para beneficiar a nivel popular a la gente. Habrá que ver también cómo se desarrolla esa experiencia de su gobierno, ¿no? Bueno, hay que recordar que Saint-Denis, todo el departamento, el 93, en un momento se le llamaba a todo lo que estaba alrededor de París el cinturón rojo. Eran lugares que predominaba la izquierda, y Saint-Denis tuvo durante muchísimos años alcaldes de izquierda del Partido Comunista. Incluso este hombre trabajó con un alcalde comunista dentro de la Meri. Tiene experiencia dentro del trabajo en la alcaldía. Y digamos, es importante como símbolo, pero ya como símbolo han empezado a atacarlo desde un punto de vista racista, que es algo impresionante, digamos, alguien que eligieron en la parte de París, la ciudad más importante de Isla de Francia, de la región parisina, ya empiezan
con ruidos de tipo racista y todo eso. Él y ha sido muy crítico con el Partido Socialista, ¿no? Claro, traiciona claro. siempre que puede, dice el Partido Socialista. Es un partido que está agonizando y que nos ha traicionado siempre que ha podido. Claro. Y entonces, en ese sentido, es alguien, digamos, existe toda una campaña a nivel general contra la Francia insumisa. Y él, bueno, salió de la emigración, afrodescendiente, claro. No sé si dónde nació finalmente, si no tengo idea si nació en Francia o claro. pero no importa eso. Entonces se descargan y empiezan a buscarlo, a mirar con lupa, a ver si va, si viene, si se puso. Digamos, existe un acoso que es impresionante, pero ya empezó. Pero lo más triste es que en situaciones similares, con otro tipo de personas de acoso, ya saldrían sus colegas a claro. decir, no, los alcaldes de Francia, existe claro. una asociación de los alcaldes de Francia, pero no, mutis, todo el mundo callado, porque el enemigo es, para el sistema hoy por hoy, claro. es ese, ¿no? Y se da también, con relación a las posiciones tomadas frente a Palestina y con otra integrante de la Francia insumisa, que es de origen palestino, que es diputada europea, y le viven haciendo juicios, pero eso es el lobby sionista, ¿no? Por ejemplo, existen denuncias del Observatorio de Jóvenes Estudiantes, el Observatorio de la Juventud e Igualdad, el LICRA, Organización Liga Internacional del Racismo y el Antisemitismo, que está presente en todos lados, hasta por cesión de droga la han ahí está, pero se desinfló todo eso. Fue una falsa escapada de información que largó la policía y el Ministerio de Justicia, que se juntaron con periodistas y dijeron, te paso de esto, y salió una campaña impresionante en todo, y ahora, digamos, está digamos, defendiéndose y salió al ataque, planteando, mira, ya tiene 13 acusaciones por odio, racismo, antisemitismo, y en todas fueron desestimados. Y dentro de eso está la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo, el Bnai Brit, que está presente acá también. Sí, como la Beneverit, que decimos ahí nosotros, está. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Beneverit. Acá le decimos Beneverit, sí. Bueno, Beneverit, ahí está. Sí. Hay una cantidad de organismos, asociaciones y eso, que le han ido haciendo denuncias, pero cada vez que se plantea la denuncia, ya la han acusado de apología del terrorismo, porque en determinado momento en los tweets, porque en un tweet puso una cita de Fran Fanon. Claro. O sea, dice, hay un periodista veterano con más de 6 décadas de periodista de guerra, corresponsal de guerra que estuvo en todas, que dice que se cuiden los franceses de tararear algo de Robespierre, porque otra que lo fusilan, yo qué sé. Claro. Pero es impresionante la presión que hay en ese sentido, y tienen, esta eurodiputada, ella participó en la flotilla anterior,
Incluso estuvo presa en Israel, etcétera. Es digamos, cierto, ¿no? es cierto. Nos quedamos sin tiempo, bueno, Chiqui, pero hicimos una buena actualización. Pero de repente capaz que para otra, capaz que de agarrar de un punto más en concreto, claro, porque como es muy genérico así uno se va por las ramas. Pero hicimos un buen panorama de actualización. Bueno. Te queremos agradecer como siempre, bueno, y seguimos conversando, que contigo lo hacemos de distintos temas y actividades, así que seguimos en cualquier momento. Te mandamos un abrazo y gracias por estar esta mañana. No, gracias a ustedes. Un abrazo.